Habíamos visto ya el ordenamiento y sí, pues ya estamos en este ejercicio. A ver, pero no lo guardé, entonces lo poco que hicimos voy a hacer súper rápido en Visual Basic. Igual así un poquito recordamos de qué consistía, ¿no? El ejercicio. Ok. A ver, me voy a crear el formulario. Aquí tenía, bueno, ¿qué es el ejercicio? Es un programa que guarda las temperaturas mínimas y máximas de toda una semana y que dé la siguiente información. Todo esto, ¿no? Pero nos habíamos creado dos vectores, ¿verdad? Un vector para las mínimas, para las temperaturas mínimas, y otro vector para las máximas, que las vamos a mostrar en estos cuadros de lista. Este era para las mínimas y para las máximas. Y teníamos un botón que era para leer las temperaturas, ¿verdad? Pues aquí me quedo el botón, ver temperaturas, listo. Entonces, teníamos los dos vectores, eh, que iban desde el 1 hasta el 7, ¿verdad? Por los 7 días de la semana, que guardaban reales, o sea, tabla. Teníamos otro que era de las máximas, y después voy a necesitar, para esta parte, si se acuerdan, necesitaba un vector más, ¿no es cierto? Que era para las temperaturas medias, ¿cierto? Y que recorríamos día por día y calculábamos la temperatura media con la mínima y la máxima y guardábamos aquí el resultado, ¿verdad? Entonces aquí me quedaba temperaturas medias, un vector que iba desde el 1 hasta el 7 igual, y también va a guardar reales, ¿verdad? Eso teníamos. Después, pero en este botón, en el que acabo de agregarlo, este es su procedimiento, ¿verdad? Aquí lo único que hacíamos era llenar el vector mínimas y máximas, ¿verdad? Con datos que iba a darnos el usuario. ¿Cómo hacíamos eso? Con un for. Este for iba a ir actualizando la variable posición, que iba a comenzar en 1 y va a ir hasta 7, de cuánto en cuánto, de 1 en 1. Este for lo que hacía era ayudarnos a recorrer todo el vector, en realidad, ¿no es cierto? En realidad, los dos vectores al mismo tiempo los recorríamos, ¿verdad? Para ir llenando al mismo tiempo mínima y máxima del día 1, mínima y máxima del día 2 y así. Y también aprovechábamos este for para añadir a estos listbox, ¿no es cierto?, las temperaturas que íbamos llenando en estos vectores. Entonces, primero vamos a insertar en el vector mínimas, en la posición actual, va a ser igual al dato que voy a leer del usuario. Del día, del día post, ¿no es cierto? Entonces, cuando post sea 1, entonces significa que vamos a pedir la temperatura mínima del día 1. Y también vamos a pedir la temperatura máxima de ese día. Máximas, post, ingrese la temperatura máxima del día. Y aquí vamos a concatenar post. Esto concateno post para que el mensaje me diga tal cual. Ingrese la temperatura mínima del día 1, por ejemplo, del día 2, del día 3, y así sucesivamente, mientras va cambiando esta variable post. Entonces aquí al mismo tiempo estamos leyendo las temperaturas mínimas y máximas, ¿no es cierto? Primero vamos a pedir temperatura mínima del día 1, luego máxima del día 1, y luego tendríamos que añadir la mínima y la máxima a los listbox. Entonces, este es el listbox 1, este es el listbox 2. Entonces aquí listbox 1 punto add item, que eso es añadir un ítem básicamente. ¿Qué vamos a añadir?
el de las mínimas, ¿no es cierto? Mínimas en la posición actual. Y lo mismo sería para las máximas, solo que este se añadiría al listbox 2. Y aquí obviamente en vez de sacar de las mínimas, vamos a sacar de las máximas. Y ya. Me creo mi variable pos. Ahí está. ¿Qué variable más tengo? Ninguna más. Ejecutamos. Vamos a insertar. Si se fijan aquí, el mensaje se ingresa la temperatura mínima del día 1. 15. Es la mínima. Y después dice ingresa la temperatura máxima del día 1, ¿no es cierto? Luego del día 2. 10, 20 o 16. 10. Máxima del día 2, 20. Del día 3, 8 creo que es, sí. Máxima del día 3, 16. 5, 25, 12, 23. 23. Del día 6, 5, 16. Y 6, 32. Entonces ya me lo está registrando, básicamente, me está guardando bien. Obviamente está en orden de los días, ¿no es cierto? Primero es el lunes, luego va el martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Igual con las máximas, ¿ok? Entonces está funcionando bien. Algo que me estoy olvidando, que tal vez debería estar, es esto que siempre pone la listen. Siempre pone aquí al principio, ¿no? Listbox 1.clear, que ya les había explicado para qué servía. Listbox 2.clear igual. Y si no recuerdan, estas instrucciones lo que hacen es, una vez que toquemos este botón, va a borrar todo lo que ya tenía antes este listbox, ¿no es cierto? Obviamente la primera vez que ejecutemos ya va a estar vacío. Entonces cuando presiono el botón no va a haber nada que borrar. Pero una vez que yo ya inserte datos, que aquí voy a poner esto súper rápido. Bueno, si se dan cuenta, sin querer he vuelto a tocar el botón de leer temperaturas y se había borrado todo. Entonces, básicamente para eso sirve, para borrar todo lo que ya estaba escrito antes en el caso de que quiera leer nuevas temperaturas, ¿no es cierto? Bueno, entonces así leíamos, ¿no es cierto? Las temperaturas mínimas y máximas. Luego lo que hicimos era agarrar otro botón y creo que alguien quería entrar. Y creamos otro vector, bueno, otro listbox, ¿no es cierto? Para mostrar las temperaturas medias de cada día. Entonces aquí, esto ponemos así. Y aquí, bueno, estoy equivocado. Era para la temperatura media, ¿no es cierto? Aquí vamos a mostrar la temperatura media de cada día. Entonces este botón lo que va a hacer al tocar va a ser calcular la temperatura media, ¿no es cierto? Y aquí está su procedimiento. ¿Cómo hacíamos para calcular la temperatura media? Recorríamos los dos vectores a la vez, en realidad los tres vectores a la vez recorríamos, ¿no es cierto? Primero estábamos en la posición 1, agarrábamos el dato de las mínimas más el dato de las máximas dividido entre 2 y lo guardábamos en la misma posición, pero en el vector temperatura media. ¿No es cierto? ¿Y cómo hacíamos eso? Con un for. Si vamos a recorrer todo el vector, entonces necesitamos un for. For, que posición va a comenzar en 1, como siempre. En este caso voy hasta el 7, que es la última posición. Y va a ir de 1 en 1. Listo. ¿Cierto? Entonces con esto vamos a recorrer los tres vectores a la vez. ¿Ok? Igual que aquí hemos recorrido los dos vectores a la vez para ir llenándolo, aquí vamos a recorrer los tres para ir viendo sus datos y calculando la temperatura media. ¿Ok? Entonces, el vector temperatura medias en la posición actual, que es pos, va a ser igual a, entre paréntesis, vamos a sumar la mínima con las máximas. Mínimas en la posición actual más máximas en la posición actual. Y todo esto dividido entre 2. ¿No es cierto? Y esto te daba el promedio de la temperatura de ese día. Y lo guardábamos, obviamente, en su respectiva posición en el vector temperaturas medias. Y luego de esto, también aprovechábamos de, en
en este mismo for, mostrarlo de una vez en su respectivo listbox, que es este, ¿no es cierto? Listbox 3. Entonces aquí, listbox 3, punto add item, entre paréntesis lo que quiero añadir. En este caso lo que quiero añadir es obviamente la temperatura media del día actual, que es la que acabo de calcular, que es esta, ¿no es cierto? Entonces tal cual. Voy a copiar y pegar. Esta es la temperatura media que quiero mostrar. Entonces la inserto. Y listo. Entonces básicamente esto, me falta declarar solo las variables y ninguna variable más. Lo que hace este for es, como les dije, ¿no? Recorrer posición por posición los tres vectores al mismo tiempo, si se dan cuenta. Los tres. Obtiene la mínima de la posición actual, la máxima también, ¿no es cierto? Aquí está. La suma y las divide entre dos, que esa sería la media. Y el resultado de esta operación lo guarda igual en la misma posición actual, pero del vector temperaturas medias. Y esto básicamente es lo que añadimos al listbox correspondiente. Entonces vamos a hacer la prueba. Tenemos que leer las temperaturas. El primero era 15, 15. Después 10, 28, 16. 5, 25. 12, 23. 5, 16. 6, 32. Ya. Entonces, vamos a ver si funciona o sale algún error. Ya me calcula, ¿ok? Obviamente, el primero corresponde a la temperatura media del primer día, que es lunes. Y aquí están sus días, sus temperaturas mínimas y máximas, ¿verdad? Entonces, eso ya lo tengo calculado. Creo que ya está bien. 15, 15, 2, 15, 17, 5, 15, 19. Está bien, está calculando bien. Es que igual no hay mucha complejidad en calcular, ¿no es cierto? Básicamente solo es hacer esto, guardarlo en el vector de temperaturas medias y eso mostrarlo. Y listo. ¿Ok? Aquí habíamos quedado la anterior clase ya. Eso ya habíamos visto. Yo digo cómo hacer. Lo que nos tocaría hacer ahora es el día con menor temperatura. ¿No es cierto? Nos tiene que mostrar cuál es el día con menor temperatura. Y en el caso de que varios días tengan la menor temperatura, ¿ok? Entonces hay que mostrarlos todos los días. ¿Ok? Por ejemplo, en este caso, la menor temperatura es 5, ¿verdad? Y 5 lo tienen tanto el día 4, que es el jueves, y el día 5, que es el sábado, ¿verdad? Entonces tendríamos que mostrar jueves y sábado. ¿Ok? ¿Y cómo hacemos eso? Lo que tendríamos que hacer es solo trabajar con el vector de mínimas. ¿Ok? Y primero lo que tenemos que hacer es buscar cuál es la temperatura mínima que se ha registrado en toda la semana. En este caso es el 5, ¿no es cierto? Pero ¿cómo vamos a hallar ese dato? Vamos a hacer un recorrido del vector completo, ¿ok? Vamos a comenzar la primera posición y aparte vamos a ir guardando cuál es la menor temperatura que he visto hasta la posición en la que estoy, en la actual, ¿ok? Por ejemplo, estamos comenzando la posición 1. ¿Cuál es la menor temperatura hasta la posición 1? Es el 15, ¿no es cierto? Es más, es la única temperatura que hemos visto, entonces obviamente es la menor, ¿ok? Vamos a ir a la siguiente y vamos a preguntar cuál es la menor temperatura hasta la posición 2, 10, ¿verdad? Entonces ponemos 10. Hasta el día 3 es el 8, entonces actualizamos. Hasta el día 4 es el 5, ¿no es cierto? Vamos al día 5, ¿cuál es la menor temperatura? Sigue siendo el 5. Día 6 sigue siendo el 5. Día 7 sigue siendo el 5, ¿no es cierto? Entonces, de esa manera vamos a guardar la menor temperatura, ¿ok? Entonces, lo que tendríamos que hacer por cada vez que recorramos una posición es preguntar si el dato que está aquí es menor a la variable menor, ¿no es cierto? A la menor temperatura que va a estar guardada en esta variable. En este caso, 15 no podemos comparar porque es la primera posición. Entonces, inicialmente, esta variable tiene que tener un valor grande, ¿no es cierto? Cosa de que la primera vez siempre entre el primer dato, ¿no es cierto? En este caso, 15. Entonces, la variable menor vamos a inicializarla con un valor súper grande. Si se pudiera, sería bueno inicializarla en infinito, pero no existe ese valor en Visual Basic. Entonces vamos a agarrar un número grande cosa de que cuando veamos la primera posición siempre nos quedemos que la primera posición es la menor temperatura hasta ahí, ¿no es cierto? Hasta la primera posición, obviamente. ¿Ok?
Entonces vamos a preguntar, ¿15 es menor que, supongamos que aquí es infinito? ¿15 es menor que infinito? Sí, entonces vamos a actualizar, ¿no es cierto? Luego preguntamos, vamos a la siguiente posición y preguntamos, ¿10 es menor a lo que está en menor? O sea, 15, sí, entonces actualizamos. Vamos a la siguiente posición, ¿8 es menor al menor? Sí, ¿verdad? 8 es menor que 10, entonces actualizamos. Nos vamos a la siguiente posición, ¿5 es menor a la menor temperatura hasta ahora, que es 8? Sí, ¿verdad? Actualizamos. ¿12 es menor a la menor temperatura hasta ahora? No, 12 no es menor que 5, entonces no actualizamos, lo dejamos ahí. ¿5 es menor que 5? No, es igual, entonces lo dejamos nomás. ¿6 es menor que 5? No, entonces sigue siendo 5, no actualizamos. Y como ya es la última posición, ahí para. ¿No es cierto? Entonces, de esa manera nos vamos a encargar de que vamos a guardar la menor temperatura. ¿Ok? Vamos a guardar cuál es la menor temperatura y listo. Pero ahí no termina la cosa, porque lo que te pide el problema es que muestres los días con la menor temperatura. Hasta ahora solo hemos hallado cuál es la menor temperatura, pero no hemos hallado qué días tienen la menor temperatura. Entonces, una vez ya hallada la menor temperatura, vamos a volver a recorrer todo el vector, otra vez desde el inicio. ¿Ok? Solo que esta vez ya no para hallar la menor temperatura, porque ya lo tenemos, sino para buscar los días que tienen la menor temperatura. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a volver a recorrer todo el vector, ¿ok? Y vamos a preguntar, ¿en el día 1 es igual a 5? No, entonces ese no es un día con la menor temperatura. ¿El día 2 es igual a 5? No. ¿El día 3 es igual a 5? No. ¿Día 4 es igual a 5? Sí, ¿verdad? Entonces vamos a decir, ok, el día 4 es uno de los días con menor temperatura. Vamos a ir al día 5. ¿Día 5 es igual a 5? No. ¿Día 6 es igual a 5? Sí. El día 6 es otro de los días que tiene la menor temperatura. ¿Día 7 es igual a 5? No. Entonces, como es el último día, ahí muere. ¿No es cierto? Entonces ya vamos a tener qué días tienen la menor temperatura. Y básicamente eso hay que transformarlo a literal, ¿no es cierto? El día 4 es jueves y el 6 es sábado. Y eso mostramos. ¿Ok? Nada más. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a repetir por cada posición del vector qué cosa. Vamos a preguntar si la temperatura actual es menor a la mínima, que es esta, ¿no es cierto? Y si es menor, entonces hay que actualizar. Básicamente es lo que hemos hecho en la primera pasada, ¿no es cierto? Básicamente con eso vamos a buscar cuál es la menor temperatura que se ha registrado, ¿no es cierto? Ir recorriendo el vector y por cada posición hay que preguntar si lo que está en ese día es menor a lo que está en menor temperatura, ¿no es cierto? Y si es menor, actualizamos, ¿verdad? Eso es lo que estamos diciendo aquí. Por cada posición del vector hay que recorrerlo, obviamente, y preguntar si la temperatura actual, o sea, de la posición actual, es menor que la mínima hasta ahora, o sea, esta. Y si es así, actualizamos, ¿verdad? Y si no es menor, entonces no pasa nada, se queda con el que estaba. Y luego tenemos que volver a recorrer el vector, ¿no es cierto? Por cada posición del vector, ¿qué tenemos que preguntar? Esta segunda pasada ya es para buscar qué días tienen esta temperatura, ¿no es cierto? Entonces vamos a preguntar si la temperatura actual, del día actual que estamos pasando, es igual a la mínima. Y si es igual, hay que imprimir el día correspondiente, ¿no es cierto? Por ejemplo, hemos llegado a la posición 4 y hemos dicho, en la posición 4 es igual a la menor temperatura, sí, ¿verdad? Entonces hay que imprimir jueves, porque es un día que tiene la menor temperatura. Y listo, solo hay que hacer eso. Básicamente hay que hacer una pasada dos veces del vector. ¿Ok? Entonces nos vamos a venir aquí a nuestro programa. Me voy a crear otro botón que se va a llamar menor temperatura. Lo voy a poner así abreviado porque si no, no va a entrar. Entonces cuando yo haga clic aquí, yo quiero que me muestre los días con menor temperatura de la semana. Y si es solo un día, entonces solo un día. Entonces, ¿qué hemos dicho que tenemos que hacer? Tenemos que recorrer el vector la primera vez para hallar la menor temperatura, ¿no es cierto? Entonces, primero voy a crear esta variable menor, ¿no es cierto? Menor va a ser igual a, inicialmente hemos dicho que va a ser infinito, cosa de que la primera vez que entremos a la primera posición del vector, siempre menor se quede con este dato de la primera posición, ¿no es cierto? Pero como en Visual Basic no hay infinito, vamos a poner un número grande. Por ejemplo, creo que 1.000.000 me va a aceptar. ¿Esto es 1.000.000? No, ese es 100.000. A ver, vamos a ver si me acepta. Me va a dar un error si no me acepta. Y vamos a comenzar a recorrer nuestro vector para hallar la menor temperatura. ¿Cómo recorremos? Con un for.
queda por empezar en 1, B hasta el 7, B 1 en 1. ¿No es cierto? Aquí lo pongo de una vez su final. Y dentro de este for, que va a recorrer por primera vez todo mi vector de mínimas, ¿qué tengo que hacer? Tengo que preguntar si la temperatura en la posición actual es menor a la mínima hasta ahora, o sea, esta variable, la que nos hemos creado aquí. Entonces pregunto, si la mínima de la posición actual, o sea, mínimas de la posición actual, es menor que la menor temperatura que está guardada en esta variable. Es más, le vamos a cambiar menor, le vamos a mejorar el nombre, va a ser más descriptivo. Mejor, ¿no es cierto? Menor temperatura. Entonces, si la temperatura mínima actual es menor a la menor temperatura que hemos visto hasta ahora, significa que hay una nueva temperatura menor, entonces hay que actualizarla, ¿no es cierto? Aquí dice, hallábamos una temperatura menor, actualizábamos, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo actualizamos? Simplemente hay que decir que menor temperatura, no me deja autocompletar porque... Ah, claro, es que no la crean. Bien. Menor temperatura va a ser igual a la que está en el vector mínimas en la posición actual. Y así actualizamos, básicamente. Y si la temperatura mínima actual no es menor que la menor temperatura, entonces no hacíamos nada, ¿no es cierto? Simplemente lo dejábamos ahí. Ok. Y ya está. Eso creo que sería todo. La primera pasada, básicamente. Vamos a recorrer con este for todo el vector y por cada posición que recorramos vamos a preguntar esto. Si la mínima de la posición actual es menor a la menor temperatura. Si es menor, entonces la actualizamos. Y si no, pues no hacemos nada. Nos vamos a la siguiente posición. ¿Ok? Ahora, necesitamos hacer una segunda pasada, ¿no es cierto? Porque una vez que hemos hecho la primera pasada, o sea, cuando se salga de este for, cuando ya termine de ejecutarse este for, ya vamos a tener la menor temperatura de la semana guardada en esta variable, ¿no es cierto? Pero la segunda pasada sirve para ver qué días tienen esa temperatura, ¿no es cierto? Entonces tengo que hacer otra pasada. For, otra vez, posición igual a 1, va a ir hasta el 7, de 1 en 1. El pozo. Listo. Y aquí, en esta segunda pasada del vector, lo que tenemos que hacer ya no es preguntar si la temperatura mínima actual es menor a la menor temperatura, sino lo que tenemos que hacer es preguntar si la temperatura actual es igual a la mínima. Entonces, si mínimas en la posición actual es igual a la menor temperatura registrada. ¿No es cierto? Si es verdad esto que hay que hacer, entonces hay que imprimir. O sea, si es verdad esto, significa que este día es uno de los días que menos temperatura ha tenido, ¿no es cierto? Entonces hay que imprimir qué día es. ¿Y cómo hacemos eso? Si me dice que es el día 1, tengo que imprimir lunes. Si me dice que es el día 2, tengo que imprimir martes. Si me dice que es el día 3, miércoles. Si es 4, jueves, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué puedo utilizar aquí? Un multicondicional, ¿no es cierto? Que era el por caso, si se acuerdan. Y, a ver, vamos a entrar un ratito al glosario que no me acuerdo cómo se hacía. Aquí está. Este era, ¿no es cierto? El condición múltiple, ¿no es cierto? Que se escribía casos, caso 1, caso 2, caso 3. En Visual Basic es así, ¿no es cierto? Entonces el case se pone la variable caso 1 en variable. Entonces, select case. ¿Y qué variable voy a evaluar? La variable posición, ¿no es cierto? Porque si esto es verdad, significa que en el día actual en el que estamos recorriendo, en el que estamos, básicamente va a ser esta variable. Entonces, si esta variable es igual a 1, en el caso de que esto sea igual a 1, entonces, ¿qué voy a imprimir? msgbox, lunes. En el caso de que la variable post sea 2, ¿qué voy a imprimir? msgbox, martes. En el caso de que sea 3, ¿qué voy a imprimir? msgbox, miércoles.
el caso de que sea 4, box, uy, no, me he equivocado. Miércoles, jueves, en el caso de que sea 5, MSG box, eh, viernes, en el caso de que sea 6 sería sábado, ¿listo? En el caso de que sea 7 sería domingo, ¿no es cierto? Y nos falta el caso especial, que siempre era el otro caso. En el caso de que no coincidía con alguno de estos, entonces iba a ir al caso especial, ¿no es cierto? En el caso de que nos dé un día, un número que no sea entre el 1 y el 7, entonces no corresponde a un día de la semana, ¿verdad? Entonces tendría que ser como que tendríamos que imprimir día incorrecto o día no válido, ¿no es cierto? Pero eso en realidad nunca va a pasar. ¿Por qué nunca va a pasar en el caso? Nunca va a ser post 8, por ejemplo, o nunca va a ser 9 o 10. ¿Por qué? Porque este for controla de que la variable post sea siempre menor o igual a 7. Entonces nunca va a pasar el caso de que te va a dar 8. ¿Ok? Entonces, por lo tanto, el caso especial nunca va a entrar, básicamente. Siempre va a ser un número entre el 1 y el 7. Nunca va a ser 8. ¿Ok? Entonces, no valdría la pena. O sea, el caso especial estaría en vano. ¿No es cierto? Que se escribe así en Visual Basic Case Else. Estaría en vano. Entonces, no es necesario especificarlo, ¿ok? Si ustedes se dan cuenta en algún momento que no van a utilizar el caso especial, el case else, entonces no es obligatorio especificarlo, simplemente no lo ponen y ya. Podrían poner directamente el final de esta estructura que es el select, creo. Y ya. Entonces, en este caso yo no voy a especificar el caso especial, ¿no es cierto? Que es cuando no coincide con ningún caso especificado. Porque en realidad nunca va a entrar. O sea, va a estar ahí en vano. ¿Ok? Entonces solo estoy especificando los 7 días de la semana, ¿no es cierto? Si es uno, lunes. Si es 2, martes. ¿Ok? Y aquí me faltaría, creo que aquí sería todo. Aquí sería end if, ¿no es cierto? Que es de este if que creo aquí y ya. Entonces con este for que está aquí, estamos recorriendo por segunda vez el vector de mínimas para preguntar cuáles son los días que tiene la menor temperatura. Si hemos encontrado un día con la menor temperatura, o sea que coincide, entonces ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a imprimir, ¿no es cierto? Si el día actual es 1, entonces significa que es el lunes. Si es 2, martes. Si es 3, miércoles, ¿no es cierto? Y así respectivamente. Y ya, en este caso no necesitamos crearnos otro list box, ¿no es cierto? Porque no hay que mostrar datos de todos los días. Solo hay que mostrar los días que hayan registrado la menor temperatura, ¿no es cierto? No voy a mostrar todos los días. Voy a mostrar solo los días que han registrado la menor temperatura. Entonces no es necesario crearse un list box para mostrar los días con menor temperatura. ¿Ok? Eso más bien lo estamos mostrando por MSG Box, ¿no es cierto? Eso es lo que hemos puesto. MSG Box nos va a salir un cuadradito donde nos va a decir lunes, martes o el día, ¿no es cierto? Y eso, a ver, crearemos las variables y haremos una vez la prueba. No he escrito ninguna. Temperatura, ya está bien, parece que no. ¿Qué variable más? Ahí está. Una temperatura, post y nada más. Ejecutamos. Voy a tener que volver a llenar todo. Vamos a seguir usando el mismo ejemplo. 15, 10, 20, 8, 16. 5, 25, 2, 23. O sea, 5, 16, 6, 32.
Ni siquiera es necesario que calcule la temperatura media, ¿ok? O sea, directamente puedo buscar la menor temperatura, porque en realidad no necesito la temperatura media para buscar la menor temperatura, ¿no es cierto? Y vamos a ver, me tendría que salir jueves y sábado, ¿no es cierto? Algo ha pasado. Desbordamiento. Y creo que ya sé por qué es. Es por esto. Es por el número porque es muy grande y eso ya no soporta un entero. Vamos a hacer la prueba otra vez. Bueno. Ah, voy a tener que volver a llenar los datos, ya no importa, pues. 15, 15, 10, 20, 8, 16 creo que era. Sí. 5, 25, 12, 23, 5, 16 y 6, 32. Menor temperatura jueves y sábado. Y listo. Ya está. Vamos a leer otras temperaturas. Esta vez voy a decir que las mínimas, que todo sea 1. Eso significa que me debería mostrar todos los días. Debemos calcular la media, que todo es 1, obviamente, porque la mínima y la máxima es 1. Y aquí me debe salir todos los días. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Está bien. ¿No es cierto? Porque la temperatura mínima es 1. Y todos los días tienen esa temperatura mínima. ¿No es cierto? Entonces, obviamente, todos los días me tiene que mostrar. Está funcionando bien. ¿Ok? Y ya el último ejercicio para terminar sería leer una temperatura y mostrar los días cuya temperatura máxima coincidan con ella. Entonces, en este caso tendríamos que trabajar con el vector de temperatura máxima, ¿no es cierto? Obviamente dice leer una temperatura, entonces le vamos a pedir una temperatura al usuario y hay que mostrar los días que tengan esa temperatura máxima. Entonces va a ser algo muy similar a lo que hemos hecho. Vamos a recorrer todo el vector. Vamos a recorrer y preguntar si el dato, si la temperatura máxima actual es igual a la que estoy buscando. En este caso no, ¿verdad? 15 no es igual a 16. ¿20 es igual a 16? No. ¿16 es igual a 16? Sí. Entonces el día 3 tiene esta temperatura. Ahí está. Día 4, ¿25 es igual a 16? No. ¿23 es igual a 16? No. ¿16 es igual a 16? Sí. Entonces el día 6 también tiene esa temperatura. Día 7, ¿32 es igual a 16? No. Entonces ahí termina, ¿no es cierto? Hemos recorrido todo el vector. Y hemos visto que el día 3 y el día 6 tienen esa temperatura. ¿Ok? Entonces hay que hacer eso y obviamente mostrar sus respectivos días. Y ya. Entonces en este caso hay que recorrer todo el vector, ¿no es cierto? Por cada posición del vector que hay que hacer, preguntar si la temperatura del día actual es igual a la temperatura que estoy buscando. Y si es verdad, imprimo el día respectivo. ¿Ok? Vengo aquí, eso va a ser más fácil porque es muy similar. Voy a crear otro botoncito que se va a llamar buscar temp max, súper abreviado porque no me entra. Doble clic y aquí ya me crea su procedimiento. Ya. Y aquí, ¿qué tengo que hacer? Tengo que recorrer todo el vector. ¿Cómo recorro todo el vector? Como siempre, con un for. Voy a comenzar a la posición 1, voy a ir hasta la 7, de 1 en 1. ¿Listo? Y aquí, ¿qué tengo que hacer? Este for va a recorrer posición por posición. En cada posición que tengo que preguntar si la temperatura actual es igual a la temperatura buscada, ¿no es cierto? Pero no tenemos, ¿dónde estamos guardando la temperatura buscada? No la estamos guardando en ninguna parte, ¿no es cierto? Entonces aquí voy a crear una variable que se va a llamar temp buscada, para que sea un poquito más corto, pero se entiende, ¿no es cierto? Temperatura buscada va a ser igual a un dato que va a dar el usuario, input box. Desde la temperatura que desea buscar. Listo. Entonces me voy a insertar una temperatura que quiere que busque y aquí voy a recorrer todo el vector de máximas, ¿no es cierto? Entonces voy a preguntar si máximas en la posición actual es igual a la temperatura que estoy buscando. Si es igual significa que este día tiene la temperatura que estoy buscando. Entonces tengo que imprimir qué día es, ¿no es cierto? ¿Y cómo imprimo? Con lo mismo que he hecho aquí, con el multicondicional, con el case, ¿no es cierto? Select case. Entonces, si la posición actual es 1, entonces significa que es el lunes. Si es 2, martes. Si es 3, miércoles. Y así, ¿no es cierto?
¿Y qué más? Pues nada, si la temperatura máxima del día actual es igual a la temperatura que estoy buscando, entonces imprimo el día. Y si no, no hago nada. Si no, no hago nada y me voy al siguiente día. Y así voy a recorrer todas las posiciones del vector. Y ya, aquí me creo mis variables. Buscar, esto es un double, ¿no es cierto? Es un real. Después impose as integer, esto es para recorrer el vector y ya. Tenemos la prueba. En este caso, igual no necesito crearme otro list box, ¿no es cierto? Porque no voy a mostrar un dato por cada día de la semana. Solo voy a mostrar qué días coinciden con lo que estoy buscando. Entonces no necesito un list box para mostrar eso. Eso es preferible usar un MSG box y ya. ¿Ok? Tengo que llenar otra vez. 15, 15, 10, 20, 5, 25, 12, 23, 5, 16 y el último no me acuerdo cuál era. Tengo que insertar más los datos, ¿no? Creo que sí, 6. Voy a insertar más los datos. A ver, el primero era 15, 15. El segundo era 10, 20. Después venía 8, 16. 5, 25. 12, 23. 5, 16. 6, 32. Listo. Ya tengo las temperaturas de todos los días. Y directamente puedo ir a buscar la temperatura máxima, ¿no es cierto? Quiero buscar la temperatura 16, como en el ejemplo. Entonces me debería salir el día miércoles, el día sábado. Ingresa la temperatura que aquí está mal escrito, ¿no es cierto? Que desea buscar. Y aquí está mal escrito. Pero ya, ahí lo corrijo. 16. ¿Y qué pasa? Pasó algo raro. No hizo nada. Ah, aquí está mal. Con razón no hizo nada. Aquí le he puesto que se guarde en la variable temp buscada y aquí le estoy poniendo temp buscar, ¿no es cierto? Entonces tengo que corregir eso. Buscada y por lo tanto aquí también. Creo que nada más. No me acuerdo. Y el último era buscar temperatura máxima, 16, no olvido corregir el mensaje. Me sale miércoles y me debería salir, miércoles está bien, y sábado más. Y sábado, perfecto. A ver, vamos a buscar otra temperatura, por ejemplo, 15, ¿no es cierto? Que es del día lunes. Lunes y nada más. 32 del día domingo. Domingo. Vamos a volver a ver las temperaturas, voy a llenar todo con uno. Y quiero buscar los días que tengan temperatura 1. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Está bien, ahora sí está funcionando, ¿verdad? Aquí solo se debe corregir esto. Aquí vamos a poner la temperatura máxima que desea buscar. Y ya. Y ahora sí está funcionando todo, ¿no es cierto? Así sería el ejercicio. No, creo que no hay nada más. Sí, ese es el siguiente ejercicio. Ok, si se dan cuenta, no es nada complicado trabajar con vectores. Normalmente siempre van a necesitar recorrerlos, o completamente o parcialmente. ¿Ok? Completamente se utiliza un for, que comience desde la posición 1 y vaya hasta su última posición. ¿No es cierto? Y parcialmente, lo habíamos visto hace dos clases, con un while, ¿no es cierto? Con una condición. Por ejemplo, que simplemente quiero buscar un dato, entonces ahí se utiliza un while, ¿no es cierto? Para decir, mientras no lo encuentre, seguir buscando, siguiente posición, hasta que lo encuentre. Una vez que lo encuentre, ya no es necesario ir hasta la última posición. Ya que lo he encontrado, entonces ahí para. ¿No es cierto? Va a utilizar muchos ciclos repetitivos con vectores. Si no, no tendría sentido utilizar vectores, ¿ok? ¿Alguna consulta, muchachos, antes de que pase a matrices? Porque ahorita ya voy a pasar a matrices. Tenemos tiempito todavía para verlo. Oxy, ¿Sí?
Una consulta. La variable pos, la que lo utilizamos en cada uno de los botones, ¿podríamos ponerle como variable global o es aconsejable mantenerle como variable local? Aquí lo he hecho local, ¿cierto? Fácilmente, en realidad creo que es mejor que sea global, ¿ok? Porque cuando te das cuenta cuando utilizar una local y una global, si estás utilizando una variable que hace referencia a lo mismo en todos los procedimientos, incluso tiene el mismo nombre, como en este caso, entonces es mejor crearse aquí un post así integer. Y a todos estos chau, ¿cierto? Entonces sí, en este caso lo hice no sé, por hacerlo rápido, pero sería mejor de que post, como lo estoy utilizando en todos los procedimientos, que sea global, ¿cierto? Igual que los vectores se utilizan en todos los procedimientos. Y hay alguna que otra variable que solo es local, ¿cierto? Porque solo lo utilizo en un procedimiento. Por ejemplo, menor temperatura o temperatura buscada, ¿no es cierto? Entonces, estas que solo utilizo aquí y en ningún otro más. Entonces, se quedan aquí. Entonces, sí, esto igual va a funcionar. Y creo que es mejor de lo que estaba haciendo. Eso. Está bien, así, gracias. Eso, muchachos. Pasaremos de una vez a matrices. No me quiero retrasar. Aquí hay algún ejercicio más que es igual larguito, pero no va a dar tiempo de verlo. Me he retrasado un montón. Y entremos de una vez a matrices, que seguro ya lo han visto con la listen, ¿ok? Pero igual se los voy a explicar, les voy a dar una explicación rapidita, ¿ok? Nosotros ya sabemos que es un vector, ¿no es cierto? Habíamos dicho que es un vector es como perdón, es un conjunto de variables que están ordenadas consecutivamente, ¿no es cierto? Una al lado de otra. Y cada una de esas variables tenía un nombre, que era una posición, un índice, ¿verdad? Esto nos ayudaba a guardar datos que tal vez solo creándolos individualmente en variables iba a ser muy largo, ¿no es cierto? Igual nos iba a complicar la manera de utilizar esas variables y todo eso, ¿ok? Pero también existe otro tipo de arreglo. Un vector es un arreglo, ¿ok? Y otro tipo de arreglo son las matrices, que igual sirven para lo mismo, te ayudan a organizar mejor los datos, ¿ok? En este caso, bueno, esto es una matriz, ¿ok? Si ustedes recuerdan, también a los vectores también se los llamaba arreglos unidimensionales, o sea, de una dimensión, ¿ok? Y a las matrices también se las llamaba arreglos bidimensionales, o sea, de dos dimensiones, ¿ok? Y es por eso que es así, ¿ok? Entonces, básicamente es como que es un vector de vectores, ¿no es cierto? Es como que la primera fila, por así decirse, es un vector y dentro de este vector hay un vector por cada fila, ¿no es cierto? Hacia abajo. ¿Ok? Esa es una forma de verlo. O simplemente véanlo como si fuera una tabla, que también así se las llama las matrices, una tabla, ¿no es cierto? Y sirve para lo mismo, para que no tengas que estar creándote muchas variables. A veces necesitas hacer relación entre dos variables, que ahorita vamos a ver un ejemplo súper claro y sencillo de en qué momentos utilizar una matriz. ¿Ok? Pero funciona igual a los vectores. ¿Ok? Tú en una matriz insertas datos, modificas datos, eh, también puedes recorrer una matriz. Lo que no se hace mucho con las matrices es ordenarlas como en un vector, ordenar los datos no se hace mucho, o incluso buscar un dato no sirve mucho para buscar un dato, una matriz. De que se puede, pero no se utiliza mucho para eso. ¿Ok? Para buscar un dato es más fácil utilizar un vector, guardar todos los datos en un vector y ahí ir buscando. Una matriz, como les he dicho, es más para relacionar datos. ¿Ok? Por ejemplo, es un problema que vamos a ver más ratito, es que hay 5 vendedores y hay 5 productos. Y quiero saber qué producto se vendió más, sabiendo que el vendedor uno vendió 5 unidades, el vendedor 2 vendió 8 unidades, el vendedor 3 vendió solo una, ¿no es cierto? Entonces, aquí podemos hacer esa relación. Las filas pueden ser, cada fila puede ser un vendedor y cada columna puede ser un producto, ¿no es cierto? Entonces, en la tabla se va a decir, por ejemplo, fila uno columna uno va a ser el vendedor uno vendió tantas unidades del producto uno, ¿verdad? Fila uno columna 2 va a ser el vendedor uno vendió tantas unidades de la columna 2 por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces, para ese tipo de cosas, más que nada funciona la tabla.
¿Ok? Es básicamente como el Excel, ¿ok? Es una tabla donde tú haces relaciones, ¿verdad? Entonces, así, igual podemos simular la tabla de multiplicar con esto, ¿ok? Tendríamos que crearnos una matriz de 9 por 9 y poner, digamos, fila uno columna uno sería uno por uno 1, ¿no es cierto? Fila uno columna 2 uno por 2 2, ¿no es cierto? Fila 3 columna 4 3 por 4 12, ¿no? Y ese tipo de cosas en realidad nos ayuda a simular las matrices. Cosa de relacionar datos, ¿no es cierto? Vendedor producto, las multiplicaciones y muchas otras cosas más, ¿ok? Entonces, cuando hablemos de matrices, vamos a hablar de una tabla. ¿Ok? Y si se dan cuenta, como aquí se muestra, tiene filas y columnas, una matriz. ¿No es cierto? En los vectores solo teníamos posiciones, ¿no es cierto? Índices. En las matrices tenemos filas, mentira, estas son las filas, las que están horizontalmente, y las columnas son las que son verticalmente. ¿Ok? Esta es la columna uno, aquí está, columna 2, columna 3, columna 4. Y esa es la fila uno, fila 2, fila 3, fila 4. ¿Ok? Así se maneja una matriz. Entonces, ¿esta posición cuál es? La 2, 3. ¿Ok? Primero se dice la fila y luego la columna. Esta es la posición 4, 4. Esta es la posición 1, 4. ¿Ok? Primero la fila y luego la columna. Esta es la posición 4, 1. ¿Ok? Entonces, así se manejan las matrices. ¿Ok? También las matrices tú les pones un nombre que obviamente tiene que decirte para qué estás utilizando la matriz, o sea, qué va a representar la matriz, ¿ok? Incluso podríamos simular hacer un juego de tres en raya con matrices. Nos crearíamos una matriz de 3 por 3 y podríamos hacer botones y todo para que jueguen dos jugadores. Y si quieren lo podemos hacer, si es que nos da tiempito, lo podemos hacer. Podemos crear un programa que juegue 3 en raya. ¿Ok? Podríamos hacer un programa que simule un juego de ajedrez también. Nos creamos una matriz el ajedrez es de 8 por 8 y ponemos, ¿no? Vamos a poner, digamos, cadenas que diga caballo, alfil, peón, ¿no es cierto? Y así podemos hacer un programita en la que se pueda ver un tablero y puedan jugar dos jugadores. ¿Ok? Y así por turnos y todo. O sea, la matriz sirve para muchas cosas. ¿Ok? Pero normalmente la Listen lo utiliza para relacionar datos, como les he dicho, ¿no? Por ejemplo, de vendedores producto y no sé qué ejemplos más utiliza, pero utiliza harto así, relación de datos, ¿ok? Entonces, esta es una matriz. La creación es muy similar, la utilización es muy similar al de los vectores, ¿ok? Igual tiene las tres operaciones básicas, insertar, modificar y obtener, ¿ok? Insertar y modificar son lo mismo, al igual que vectores, ¿no es cierto? Esas dos operaciones se hacían igual, de la misma manera en vectores. En matrices igual. Insertar y modificar son la misma instrucción, ¿ok? Y como es la instrucción, se pone el nombre de la matriz y entre paréntesis se pone la posición de la fila, coma, posición de columna. ¿Ok? En vectores solo se ponía un dato, ¿no es cierto? Que era la posición, el índice. En este caso, como tenemos filas y columnas, tenemos que especificar qué fila y qué columna va a ser la posición, ¿no es cierto? Por ejemplo, posición 3 2, ¿no es cierto? Entonces sería fila 3 columna 2, entonces sería este, ¿verdad? Entonces aquí se especifican dos posiciones, la posición de la fila y la posición de la columna, separados por coma, ¿ok? Y como esto va a insertar un dato o modificar un dato, se pone igual al dato que quieres que esté en esa posición. ¿Ok? Ya sea para insertar cuando la matriz esté vacía o para modificar cuando la matriz ya tenga un dato y quieras poner otro encima de ese, ¿no es cierto? Por ejemplo, yo quiero insertar el valor 5, el dato 5 en la posición 2 4, o sea, fila 2, posición 4 o columna 4. Entonces eso va a hacer que aquí se ponga el 5. ¿Ok? Ahí está. Y para obtener un dato de la matriz es muy similar igual al de vectores. Pone el nombre de la matriz y especificas de qué posición. ¿No es cierto? Primero la posición de la fila y luego la posición de la columna, separados por coma. ¿Ok? Y esto igual funciona como en vectores. Esto nunca van a ver que es una instrucción sola, porque esto te va a devolver un dato. Entonces, esto va a estar en una asignación a una variable o en una condición
o en un MSG Box, ¿no es cierto?, para imprimirlo. Entonces, nunca van a ver algo de este estilo solito, o sea, tal cual como está aquí. ¿Ok? Siempre va a estar asignado a una variable, ¿no es cierto? O va a estar para imprimir o en condicionales, como les he dicho. ¿No es cierto? O sea, básicamente es para, como utilizar una variable cualquiera. ¿Ok? Igual que en vectores funciona. ¿No es cierto? En vectores igual nunca vamos a ver vector en la posición 4 solito, no, nunca, porque no tiene sentido. ¿Ok? Entonces igual, estas son las tres operaciones básicas y son las que vamos a utilizar para manejar matrices. ¿Ok? No hay mucha más ciencia, esto es lo único que hay que explicar. Esto es una matriz que vamos a estar olvidando. Al igual que los vectores, las matrices tienen un tipo. ¿Ok? Nosotros creamos un vector, ¿no es cierto? Que va a ser un vector de enteros, por ejemplo. Las matrices igual. Si te creas una matriz de enteros, entonces solo va a guardar enteros. Si te creas una matriz de reales, solo reales. Nunca vas a ver una matriz donde esté muchos datos de tipos combinados, ¿no es cierto? Que aquí esté una cadena y más abajito esté un real y aquí un entero, no, nunca. ¿Ok? Ahora, el recorrido sobre matrices igual es muy común. ¿Ok? Eso sí que se va a utilizar harto. Y es un poquito más difícil que el recorrido por vectores. ¿Por qué? Porque el recorrido de vectores solo era hacer esto, ¿no? Primera posición, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima, octava, novena y décima. No había más. Eso es recorrer todo el vector. Incluso si quisiéramos, podríamos hacerlo de atrás hacia adelante. Comenzamos en el 10, 9, 8, 7, 5. ¿Ok? Pero nada más, o sea, eso es y ya el recorrido de vectores. El recorrido de matrices es un poquito más complejo porque depende de lo que quieras hacer. ¿Ok? El recorrido más común que se hace en una matriz es este que les voy a mostrar ahorita. Vamos a comenzar en esta posición, que es la 1, 1, y vamos a terminar toda esta fila. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar en la 1, 1, luego vamos a ir a la 1, 2, 1, 3, 1, 4. Hemos ido hasta la última posición de la fila 1, siguiente fila. ¿No es cierto? Y lo mismo en la siguiente fila. 2-1, 2-2, 2-3, 2-4. Siguiente fila. 3-1, 3-2, 3-3, 3-4. Siguiente fila. 4-1, 4-2, 4-3, 4-4. ¿No es cierto? Y así recorreríamos toda la matriz. ¿Ok? Eso si quisiéramos ver todos los datos de la matriz. ¿No es cierto? Aquí vamos a recorrer todos los datos de la matriz, si se dan cuenta, ¿no? Vamos a recorrer todas las filas y por cada fila que recorramos vamos a ver todas las columnas, ¿no es cierto? Estamos en la fila 1, recorremos todas las columnas. Estamos en la fila 2, todas las columnas. Fila 3, todas las columnas. Fila 4, todas las columnas. ¿Okay? Eso si queremos ver todos los datos de la matriz. No siempre vamos a querer ver todos los datos de la matriz. A veces solo vamos a querer ver la primera fila, ¿no es cierto? En ese caso va a ser como recorrer un vector. Solo tendríamos que hacer esto, lo mismo que hacíamos en vectores. Solo recorríamos las posiciones y ya, ¿no es cierto? O tal vez voy a querer recorrer la fila 3. Entonces lo mismo va a ser como un recorrido en vector, nada más, con un for, ¿verdad? A veces vamos a querer recorrer solo una columna, ni siquiera una fila, solo una columna. Entonces ahí también solo vamos a utilizar un for. Es como recorrer un vector igual. Recorrer una columna, todas las posiciones de una columna es como recorrer un vector. ¿No es cierto? Columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. Entonces solo hay que usar un for que comienza en 1 y vaya hasta 4, ¿verdad? Pero a veces, dependiendo del caso, capaz queremos ver recorrer la columna 1 y la columna 3. ¿No es cierto? O sea, recorrer este primero y después pasarnos directamente aquí. Entonces ahí está un poquito ya más especial la cosa, ¿no es cierto? Ya no es tan fácil. Ahí tendríamos que utilizar, creo que dos fors. Sí, ¿ok? Tal vez nosotros, en vez de recorrer primero las filas, ¿no es cierto? Como estamos aquí, y luego las columnas, ¿no es cierto? Primero tenemos la fila 1, columna, columna, columna. Fila 2, columna, columna, columna. Queremos hacerlo al revés. Tal vez nosotros queremos ver fila, ¿no es cierto? Perdón, columna 1 y recorrer todas sus filas, ¿no es cierto? O sea, ir de arriba a abajo y después irnos a la siguiente columna, ir otra vez de arriba a abajo, siguiente columna de arriba a abajo y así, ¿no es cierto? Y no así como lo estamos haciendo aquí. Aquí estamos yendo de fila a columnas, pero también podría haber el caso que quisiéramos hacer de columnas a filas. O sea, en vez de ir de izquierda a derecha, de arriba a abajo, vamos a ir de arriba a abajo, de izquierda a derecha, que eso es diferente. ¿Ok?
Entonces, depende. Y ahí ya depende de cómo quieras recorrer. Ahí ya tendrías que darte cuenta cómo recorrer la matriz. ¿Ok? Por ejemplo, para hacer este recorrido simple, que es el primero que les he mostrado, este recorrido normalito, que recorre todos los datos, que primero que vas recorriendo fila por fila y por cada fila recorre todas las columnas, ¿verdad? ¿Cómo haríamos? Ok, nos vamos a ir a Visual Basic y vamos a ver. Me creo otro. Me creo un botón. Ah, me estaba olvidando, aquí les voy a mostrar pero directamente. ¿Cómo me creo una matriz? Tal vez ya lo saben, no es muy complicado. Es muy similar al vector. Dim, matriz, 1, 2, en este caso hasta 4 nomás. Así se creaba un vector, ¿verdad? Una matriz, la única diferencia es que aquí le pongo una coma y le pongo otra vez de dónde a dónde quiero que vaya. ¿Por qué? Porque esto me va a decir de cuántas filas quiero que tenga y esto me va a decir cuántas columnas quiero que tenga. En este caso, estoy diciendo que va a tener 4 filas, 4 columnas. Entonces aquí tendría que volver a decir del 1 al 4 también. ¿Ok? Entonces aquí estoy, así se crea la matriz. Es similar al vector, solo que aquí entre paréntesis, en vez de solo especificar una posición, se especifican dos. ¿No es cierto? Esto es de las filas, cuántas filas quieres que tenga tu matriz, y aquí cuántas columnas. ¿Ok? Esa es la diferencia. No es mucha más ciencia. Aquí igual ustedes especifican el dato que ustedes quieran. Aquí puede tener el tamaño que ustedes quieran. Si yo quisiera, puedo hacer esto y va a dar, no pasa nada. Sigue siendo una matriz. Una matriz no siempre va a ser cuadrada. ¿A qué me refiero? Que va a tener las mismas filas, la misma cantidad de filas que las de columnas. ¿No es cierto? Puede haber una matriz que tenga, como aquí, eh, tenga 4 filas y 10 columnas, va a seguir siendo una matriz. ¿Ok? También puedo decir que las filas van a comenzar en 3 y terminen en 4, ¿no es cierto? Y que aquí comiencen en 2 y terminen en 10. Igual, pero eso nunca vamos a hacer. Siempre vamos a comenzar en 1 y vamos a ir hasta el dato que queramos. ¿Ok? Pero de que se puede hacer, se puede. ¿Ok? Así se crea una matriz. No hay mucha más ciencia. Eso lo voy a volver a cambiar a 4, porque quiero que sea de 4 columnas. Y vamos a hacer un recorrido de la matriz. ¿Ok? Vamos a llenar nuestra matriz de datos. Entonces, lo que tendría que hacer es recorrer tal cual, ¿no? Voy a estar en la posición 1, 1 y le voy a pedir un dato al usuario y lo voy a meter. 1, 2, voy a pedir un usuario y voy a insertar. 1, 3, voy a pedir un dato y voy a insertar al 1, 3. 1, 4, pido un dato e inserto, ¿no es cierto? ¿Cómo hago eso? Si ustedes se dan cuenta, es como para recorrer las columnas, esto que está aquí, es como recorrer un vector, ¿no es cierto? Columna 1, columna 2, columna 3, columna 4. Es como recorrer un vector de 4 posiciones, ¿verdad? ¿Cómo recorría un vector de 4 posiciones? Con un for. ¿Cierto? Voy a decir que columna va a comenzar en 1, va a ir hasta 4, de 1 en 1, ¿cierto? Y next columna. Básicamente columna es la posición de la columna, tal cual, ¿no es cierto? Estamos en la columna 1, luego viene la columna 2, columna 3, columna 4. ¿Ok? Así recorríamos un vector con un for. ¿Ok? Pero después de recorrer todas las columnas, ¿no es cierto? Hasta la última, ¿qué tengo que hacer? Mi fila tiene que irse uno más. ¿No es cierto? Si estábamos en la fila 1, ahora tiene que irse a la fila 2. Y dentro de la fila 2, otra vez tiene que recorrer todas las columnas. Entonces termina de recorrer todas las columnas, se va a la siguiente fila. Y otra vez. Entonces, si se dan cuenta, recorrer las filas, que es básicamente estas, ¿no es cierto? Ir de fila 1, fila 2, fila 3, es como también recorrer un vector, ¿verdad? Vamos a comenzar en la fila 1, vamos a ir a fila 2, fila 3, fila 4, ¿verdad? ¿Cómo recorremos un vector? Con un for. Igual, ¿no es cierto? Pero, en este caso, por cada fila que veamos, tenemos que hacer el recorrido de columnas, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa eso? Que necesitamos un for dentro de otro for. Entonces, este for de más afuera sería para las filas. Va a comenzar en la fila 1, va a ir hasta la fila 4, de 1 en 1. Aquí sería next fila. ¿Ok? Y nada más, con estos dos fors, vamos a recorrer toda la matriz, como lo estamos viendo aquí. ¿Ok? Vamos a recorrer toda la matriz. Si se dan cuenta, vamos a comenzar en la fila 1
y va a entrar aquí, ¿no es cierto? Y vamos a decir, comenzamos en la columna uno. Entonces estamos fila uno, columna uno, ¿no es cierto? Vamos a ejecutar las instrucciones que están aquí adentro. Va a venirse aquí y va a volver a este for. Va a ser fila uno, columna 2. Luego va a ser fila uno, columna 3. Luego va a ser fila uno, columna 4. ¿No es cierto? Que va a ser la última. Después va a decir columna 5, como ya no se cumple, va a salirse. ¿No es cierto? Va a salirse y después va a decir, ok, nos vamos a la fila 2 y otra vez comenzamos en columna uno. Fila 2, columna uno. Luego va a ser fila 2, columna 2. Fila 3, columna, fila 2, columna 3. Fila 2, columna 4. Como ya estamos en el 4, nos salimos y fila aumenta en uno. Ya no va a ser 2, va a ser 3. Y otra vez al entrar aquí, columna va a comenzar otra vez en uno. Entonces sería fila 3, columna uno. ¿No es cierto? Entonces va a hacer lo que está haciendo aquí. Fila 2, otra vez comienza en uno. Fila 3, otra vez comienza en uno. Hasta el último, fila 4, otra vez comienza en uno. Entonces, así se recorre una matriz. De esta forma, ¿ok? De esta forma, como les estoy mostrando. De izquierda a derecha, de arriba a abajo. ¿Ok? Vamos a la prueba. Aquí adentro voy a leer un dato y lo voy a insertar. En la matriz, en la posición, en la fila actual, columna actual, voy a insertar un dato que va a dar el usuario. Input box, nada más. Y ya está. Ok, pero si lo ejecutamos, nos va a pedir los datos y ya. Nos debería pedir 16 datos, que ya no me acuerdo en cuál estoy. Creo que voy en el 13, ¿no? Creo que me falta uno, pero ya no importa. Pero no pasó nada más. O sea, básicamente me ha pedido datos y lo he ido insertando a la matriz. ¿Ok? Pero nada más, o sea, solo hace eso este botón. ¿Ok? ¿Cómo se muestra una matriz? Y aquí sí hay un dilema, la verdad. Lo voy a cerrar porque ya no me sirve. Eso también. Aquí está mi formulario, ¿no es cierto? Para mostrar un vector, nosotros utilizábamos este, que era un cuadro de lista, ¿verdad? Para mostrar una matriz, no sé si lo han hecho con la Listen. No hay ningún elemento que te muestre una matriz, ¿no es cierto? Como el cuadro de lista mostraba un vector, no hay un elemento que sea cuadro de matriz que muestre una matriz, ¿ok? No existe en realidad un elemento que te pueda mostrar una matriz. Tal vez podríamos utilizar un cuadro de texto, pero literal aquí aparece un texto, o sea, aparece así, cosas así. Y aquí es nada más, o sea, pones así y ya, no puede hacer nada más. Entonces, tal vez esto no nos ayude. Lo que yo hago para mostrar una matriz, y si no hace así la Listen, avísenme, porque la verdad no sé cómo lo hace la Listen. Lo que yo hago es ponerme varios cuadros de lista, ¿ok? Que era básicamente para mostrar vectores, ¿no es cierto? Entonces, si mi matriz tiene 4 columnas, entonces me voy a poner 4 cuadros de lista. Que cada cuadro de lista, o sea, cada list box, va a representar una columna de mi matriz. Sería aquí, por aquí. ¿No es cierto? Entonces, ya está. Entonces, cada una de estas de mis columnas va a representar, cada uno de estos de mis list box va a representar una columna de mi matriz. ¿Ok? Y ya está. Entonces, este listbox 1 va a ser para la columna 1, listbox 2 para la columna 2, listbox 3 para la columna 3 y listbox 4 para la columna 4. Tal cual, ¿ok? Entonces, de esta manera aquí iría insertando los datos de la matriz. ¿Ok? Después, no sé cómo más podríamos mostrar una matriz. Eh, También tal vez podrías mostrar con puro MSGBox, pero eso sería más difícil de entender porque te saldría solo las cajitas, la pones a aceptar y se te pierde, ¿no es cierto? Después ya no te acuerdas dónde estaba, qué dato. Otra manera sería tal vez, a ver, tal vez hacer esto, este cuadro de texto.
poner un cuadradito, que esa va a ser la posición 1, 1, esta va a ser la posición 1, 2, esta va a ser la posición 1, 3, y así formar tu matriz, ¿no es cierto? Cada posición de tu matriz va a ser un cuadradito. Pero este es un problema. ¿Cuál es el problema? Vas a tener que crear tantos cuadraditos como posiciones tenga tu matriz. Y tu matriz a veces va a ser de tamaño 20 por 20. ¿Eso qué significa? Que te vas a crear 400 cuadraditos, ¿verdad? Sí, 400. Y eso es muchísimo. O sea, te vas a tardar más haciendo esto que programando. Entonces, digamos que para una matriz de 3 por 3 ya va a funcionar, ¿no es cierto? Tiene el nombre de textbox 6. O sea, tendrías que tener, estos se llaman textbox, ¿no es cierto? Tendrías que tener, no sé, pues, si tu matriz es de 20 por 20, 400 textbox. O sea, crearlos ya es una tarea súper tediosa. Entonces no vale la pena. Es más fácil crearte 20 listbox y ya, ¿no es cierto? Porque cada listbox va a representar una columna de tu matriz. Más fácil, ¿no es cierto? En vez de hacer 400 cuadraditos, haces 20 listbox y ya. Y en ese listbox ya pueden entrar tantos datos como tú quieras. Ok, entonces esta es mi manera de representar una matriz. No sé cómo lo hará la Lisa, la verdad. Avísenme si lo hace diferente o de alguna manera más fácil, pero para mí esta es la manera más fácil. ¿Ok? Entonces, aquí voy a llenar mi matriz, ¿no es cierto? Ya estoy leyendo datos de mi matriz y voy a insertar y voy a mostrarlo básicamente. ¿Ok? ¿Y cómo lo muestro? Mm, no es tan fácil como agarrar como en vectores y decir listbox1.addItem y ya. No es tan fácil. ¿Por qué? Porque depende en qué columna estés, ¿verdad? Si estás en la columna 1, tienes que insertar en el listbox 1. Si estás en la columna 2, tienes que insertar en el listbox 2. Si estás en la columna 3, tienes que insertar en el listbox 3, tal cual, ¿no es cierto? En este caso. Entonces, no es tan fácil como poner aquí listbox 1, 2 o 3 ad item. No, no es tan fácil. Hay que preguntar en qué columna estoy. Entonces, sí, columna es igual a 1, que significa que estoy en la columna 1. Entonces, ¿qué hago? El listbox 1 punto add item, aquí me he equivocado, punto add item, que vamos a insertar lo que acabamos de recibir. Esto. Está. ¿Ok? ¿Qué pasa si no estoy en la columna 1 y estoy en la columna 2? Entonces, si no estoy en la columna 1, tengo que insertarlo al listbox 2. Entonces pregunto, si columna es igual a 2, entonces tengo que añadirlo al listbox 2. Lo mismo, el dato que acabo de recibir. Pero ¿qué pasa si no estoy en la columna 2? Entonces tal vez estoy en la columna 3. Si columna es igual a 3, entonces listbox 3.addItem. Aquí lo mismo. Y si no estoy en la columna 3, lo único que me queda es que estoy en la columna 4. Entonces, else, listbox. Aquí ya no tengo ni que preguntar si estoy en la columna 4, porque si no estoy ni en la 1, ni en la 2, ni en la 3, entonces obviamente estoy en la 4. Listbox. Listbox 4.addItem. Aquí lo mismo. Y listo, aquí de una vez pongo los endif, 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 y ya. Ok, es un poquito más difícil que mostrar una matriz que un vector. O sea, tú en un vector agarrabas un listbox y ya, solo le ponías listbox.addItem y ya. O sea, en este caso, con mi forma de mostrar una matriz, porque no sé de qué manera más mostrar una matriz, me creo varios listbox, ¿no es cierto? Un listbox por columna.
¿verdad? Entonces, si estoy en la columna uno, entonces tengo que insertar en la columna uno. En la 2 en la 2 en el listbox 2 tal cual, ¿no? Entonces, por eso hago estos ifs. Si estoy en la columna uno añado al listbox uno. Si estoy en la columna 2 añado en el listbox 2. Porque si se dan cuenta, después de especificar qué listbox es, en todos estoy haciendo lo mismo. Add item, lo mismo. Add item, lo mismo. Add item, lo mismo, ¿no es cierto? En todos añado lo mismo. La única diferencia es que a qué listbox voy a añadir, ¿verdad? Y eso depende de la columna. Entonces, vamos a ejecutar esto. Me voy a poner aquí, a ver, un ratito. Excel, para tener una matriz de ejemplo, que nos dio, se creó una variable vacío. Ya, creo que ya me doy cuenta de cómo hacer la listen. Eh, ay, 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 ay. Ella lo hace en una cadena y lo que hace después es mostrar la cadena, al parecer. O sea, lo que haría ella, a ver, primero nos vamos a dar nuestro ejemplo. Es de 4 por 4. Mm, Le va a hacer todo un lío llenar esta matriz. No sé, creo que ya tengo y uno otra vez ya. Vamos a hacer nuestra matriz de ejemplo. Lo que hace la listen, al parecer, es tendría que. A ver, después vamos a hacer, o sea, esto es nada que ver entonces. Pero no sé entonces cuál es más fácil en realidad. Es que es igual, tiene su nivel de complejidad. Es lo que yo estoy pensando. A ver, vamos a la prueba después. Ah, ejecutaremos esto, creo que está ejecutando, ¿no es cierto? Sí. Voy a llenar mis datos con los que tengo en mi ejemplo. 12, 36, 101, 12, 36, 101, 50, 99, 66, 50, 99, 66, 8, 45, 25, 77, 10. 45, oye, 45, 25, 77, 10. 70, 23, 12, 1. 70, 23, 12, 1. Ya está. Y así, digamos, eso no sé por qué se desconfiguró. Pero así mostraríamos la matriz, tal cual, ¿no es cierto? Es esta misma matriz. Entonces, sería la manera que yo estaba viendo de ver una matriz, de mostrar una matriz. ¿Ok? Pero al parecer lo muestra de otra manera un poquito más compleja. Yo creo que sí, como sé a qué se va. Creo que lo que hace ella, mm, a ver, nos vamos a crear otro botón. Lo voy a cerrar. Voy a crear otro botón. Este que se llame mostrar en Listbox, que es lo que estoy haciendo. Y me va a crear otro que se va a mostrar en cadena, que pienso que es lo que hace la lista. Mostrar en cadena.
Y lo que hace este sería, bueno, aquí me faltaba crear mis variables, ¿no? Bin, fila hace integer, bin, columna hace integer. Parece que la listen, bueno, tendríamos que recorrer toda la matriz igual, entonces necesitamos un for, lo mismo que hacer que arriba. Estos mejor que estén globales, entonces si voy a utilizar los mismos. Uno por columna, que va a comenzar en uno, va a ir hasta el 4 de uno en uno. ¿Ya? Y aquí se crea una variable que va a ser una cadena. Entonces le voy a llamar mostrar. No lo puedo llamar matriz porque ya tengo una que se llama matriz. Va a comenzar en vacío, obviamente. Entonces, tendría que ser mostrar, hacer igual a mostrar concatenado con el dato actual, que es matriz en la fila columna. ¿Listo? Ok, así lo añadiríamos a mostrar. ¿Esto qué haría? Ah, pero si lo ejecuto voy a tardar mucho en hacer. Esto, pero al final tendríamos que poner un, no sé, msgbox, tal vez. Msgbox e imprimirlo. Lo que hemos hecho en el mostrar. El problema es que voy a concatenar todos los datos en una sola fila. No va a aparecer que es una matriz. Entonces aquí, mostrar va a ser igual a lo que está en mostrar, concatenado con un salto de línea, que no sé cómo se hace salto de línea en Visual Basic, para que sea bonito. Eh, parece que está aquí. Mensaje. Para generar los datos de línea tendremos que insertar los caracteres de salto de línea y de retorno de cargo, o sea, esto. A ver, vamos a ver si funciona. Ah, pero los demás no los utiliza en Visual Basic. A ver, vamos a ver si funciona, no estoy seguro. Pues voy a tener que llenar otra vez toda mi matriz. 12, 36, 101, 50, 99, 66, 8, 45, 25, 77 y 10. Sí. 70, 23, 12, 1. Mostrar en cadena. Ah, solo por eso. Ah, qué huevada. No, y eso que aquí es fila, ni siquiera es columna. Pero no verme, me falta declarar mis variables. Es un string. A ver, no me salga nada, ningún error. 276 y 1. Ya. 50, 99, 66. 8. 45, 25, 77. Y 10. 70, 23, 12.
en cadena. Ahí está. Así lo haría la Lisen, creo. ¿Ok? Y si se dan cuenta, sí, pues es la matriz 12, 36, 100 y 1. Luego viene 50, 99, 66 y 8. 45, 25, 77, 10. Esto se puede mejorar. Eh, es que es difícil hacerlo así. Ahorita me acabo de dar cuenta porque, a ver, porque si todos los datos fueran de tamaño uno, ¿no? O sea, a que me refiero a números de entre el 0 y el 9, ¿no es cierto? Por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 0, 1. Así, uy, uy, uy. Si todos los datos fueran así, ahí saldría bonito, pues en lo que he hecho de mostrar la cadena saldría un cuadradito perfecto, porque todos los números de la matriz son de tamaño uno, o sea, no tienen más de un dígito. Pero en el caso de esta matriz que tengo de ejemplo aquí, no todos los números son de un dígito, hay de dos dígitos y de tres dígitos incluso. Entonces la matriz va a salir que la primera fila va a ser muy larga, la segunda fila va a ser más pequeña, la tercera fila tal vez sea más larga, ¿no es cierto? Entonces ese sería el problema. Entonces tendríamos que hacer más controles. Como que tendríamos que, a ver, no lo sé, tendríamos que, para que salga bonito, sin importar cuántos dígitos tiene cada número, mm, bueno, sería muy complicado. Es difícil controlar eso. Sí, es muy difícil. Tendríamos que preguntar de qué tamaño es el número para ver cuántos espacios darle. Muy difícil. Pero esta sería la manera rápida de hacerlo en cadena, ¿no es cierto? De concatenar, como creo que es que la Lisen les ha dicho que se hace, o como ella hace, que es muy similar. Creo. Pero a hacer esto, o hacerlo bien bonito, ¿no es cierto? Que no me salga a la macana, es un código súper largo. No es tan fácil hacerlo bonito. O sea, ustedes han visto, ¿no es cierto? O sea, hemos mostrado la matriz tal cual, pero todo bonito. Y aún así las filas, habían filas más largas que otras. En realidad todas deberían ser del mismo tamaño porque todas las filas son de cuatro posiciones, ¿no es cierto? De cuatro columnas. Entonces te sale feíto. Tendrías que aumentarle espacios aquí, ¿no es cierto? Como que decirle para que todo sea bonito, espacios, no dos espacios entre cada número, pero igual, va a seguir siendo indiferente. Tendrías que controlar que cuando insertemos un número de tres dígitos haya menos espacio para él. Cuando insertemos un dígito un número de un dígito haya más espacio, o sea, cosa de que se forme bonito. Eso es difícil, eso es difícil. Tendrías que revisar número por número y eso es mucho más complejo. Y eso solo para mostrar una matriz en cadena. Entonces creo que lo más fácil es hacer así, crearte listos, tantos listbox como columnas tenga tu matriz y ya, e ir insertándole ahí. Creo que es la mejor manera. Esto también es una forma, por si acaso lo que he hecho aquí, lo que he hecho aquí, esto que he sacado de internet ahorita, es el salto de línea y retorno de CAD. ¿Qué es eso? Esto hace de que, a ver, si lo quito, en realidad esto no tendría que estar en realidad, entonces si no hay eso, no tendría sentido que esté eso. Si quito eso, y aquí voy a poner datos a la suerte, todo va a ser uno, para hacerlo rápido. Creo que ya me he pasado, ¿verdad? Sí, pues, no hay manera de controlar eso. A ver, la uno, la 2, la 3 y la 4. Me sale así, o sea, todo en una fila. Es la matriz, pero todo puesto en una fila. Entonces, lo que yo hice aquí era hacerle como saltos de línea, o sea, es como presionar Enter.
O sea, lo que estaba aquí, mostrar, sacado de internet, que ya no me deja esto. Aquí le estoy concatenando al final de la cadena, cada vez que forme una columna, al final de esa columna le voy a poner ese salto de línea. Y ese salto de línea es con esto. ¿Ok? Estoy concatenando caracteres, básicamente. Por eso dice CHR. Y este carácter es el salto de línea y este es el retorno de carro. ¿Qué es el retorno de carro? Que vuelva al inicio de la siguiente fila. Entonces, básicamente esto hace que se vea bonito, o sea, saltadito. A ver. Está. Así, como una matriz. Entonces, y aquí me sale como si fuera una matriz, porque todos los números son el uno, o sea, solo tienen un dígito. Entonces, tal cual me va a salir bonito. Pero, ¿qué pasa si uno de esos dígitos, por ejemplo, aquí aparece un 200? Entonces, la primera fila se va a alargar más. Entonces, eso es a lo que me iba hace rato, o sea, se va a ver feo. Entonces, la mejor manera creo que va a ser mostrarlo así nomás. Bueno, si la listen no se va a hacer lío, yo creo. De alguna manera lo van a mostrar, de todas maneras. Si en algún momento les piden mostrar la matriz, háganlo como sea, háganlo como hace la listen así, o háganlo como yo lo hago, así. Igual están mostrando. ¿Ok? Bueno, se me alargó un poquito. Eso sería todo por hoy, muchachos. ¿Alguna duda, alguna consulta?